Hola, en este video vamos a ver una versión modificada para optimizar el diseño de un transmisor de la Watt RS232. La versión anterior era aquella que instanciaba un módulo que generaba el baud rate. En esta versión la vamos a ver con un solo clock. Vamos a transmitir caracteres de 8 bits sin bit de parada y la velocidad de la transmisión en el ejemplo es de 115.200 bits por segundo, si bien va a estar de forma genérica, así que se puede adaptar a otras velocidades. También vamos a ver el test bench y luego vamos a ejecutarlo para ver la simulación y poderla analizar. Library IEEE, Package Standard Logic 1164, Package Numeric Standard. En la entidad hay dos genéricos. Generic Bits Positive 8. Es la cantidad de bits que componen el carácter. Como voy a transmitir caracteres ASCII, son 8. De manera que podrían transmitir caracteres de otro tipo con otra cantidad de bits. La velocidad de la transmisión, como les decía, también es generic, de manera que es integer 115.200. Como port de entrada tenemos el clock in Standard Logic, el reset in Standard Logic. Enviando I es una señal in Standard Logic también que está pensada para ejecutar el circuito diseñado en la plaqueta y con un interruptor asociado a esta señal decido en qué momento quiero comenzar la transmisión y cuándo quiero detenerla. La única salida es el port Transmit Data, Out Standard Logic, que corresponde a la línea Transmit Data de la norma RS232. En la arquitectura, en la parte declarativa entre el is y el begin, por un lado está la señal en la línea 20, signal próximo TX, que es de tipo estado. O sea que esta es una señal de un tipo de datos enumerado, quiere decir que es un dato propio mío. Por lo tanto, en la línea anterior, en la 19, con type, tengo que definir cómo va a ser este dato. Es estado entonces, is, y como lo voy a usar para una máquina de estado, entre paréntesis y separados por coma, enumero todos los estados. Idle, cuando no estoy transmitiendo, bit start, cuando transmito el bit en 0 para iniciar la transmisión, dado que esta norma es asincrónica y con este bit se sincronizan el transmisor y el receptor. El estado enviando bits es cuando estoy enviando todos los bits que componen el carácter. El bit de stop es un bit en estado alto para indicar que terminó el carácter. Y luego tengo un estado que llamo SPEA, que es necesario para generar el ancho del bit de stop. Por claridad dejé un espacio en blanco. A continuación entonces tengo las señales que no son datos enumerados y una constante. Signal, registro TX, Standard Logic Vector, bits -1, down to 0. A este registro va a ir a parar el carácter que voy a transmitir. Luego tengo otra señal que llamo contador bits. Va contando los bits del carácter a medida que los vamos enviando. Y como habíamos visto, le tengo que dar el rango para economizar los recursos del hardware. Entonces el rango, range 0 to 8. Transmito 8 bits de datos y el bit de stop. Luego la señal índice es integer también, el rango es de 0 a 7. Y va a funcionar como puntero a los distintos caracteres que vamos a enviar. O sea, voy a tener un mensaje con varios caracteres. La señal contador pulsos es unsigned 7 down to 0. Esta señal es necesaria para darle a los pulsos un ancho adecuado con la velocidad de la transmisión.
Entonces va a contar la cantidad de pulsos de la frecuencia del oscilador que estoy usando. A continuación tengo la constante cantidad de pulsos. Es integer y su valor está dado por la frecuencia del oscilador de mi plaqueta dividido el baud rate que estoy utilizando. Tengan en cuenta que cuando cambian el generic del baud rate se va a adaptar la cantidad de pulsos al nuevo baud rate, pero el cálculo va a estar hecho para la frecuencia de 24 MHz de mi plaqueta. Así que si trabajan con otra frecuencia tendrán que cambiar también este número. Esta cuenta me va a dar 208. Por eso el contador de pulsos necesita 8 bits para poder llegar a 208. De ahí surge 7 down to 0. Dejé otro renglón en blanco también por prolijidad. Así a continuación tengo en la línea 29 una constante. Recuerden que por convención las constantes se les asigna un nombre en mayúscula que se llama mensaje, 2 puntos y le digo de qué tipo es. Entonces nuevamente es enumerado porque es un tipo propio. Lo llamé a ese tipo MSJ. En la línea 28 con type defino cómo es MSJ y digo que es un array, un arreglo de 0 a 7. Tengo que contar exactamente cuántas filas tengo. O sea, of Standard Logic Vector bis-1 down to 0. Entonces vamos a ver el ejemplo. Esta constante adquiere los valores que pongo después del 2 puntitos igual. Entre paréntesis y separado por coma, escribo el binario de los caracteres ASCII que quiero enviar. Entre comillas doble, Standard Logic Vector. Entonces, por ejemplo, el primero, que es el hexadecimal 4 y 8, es el código en ASCII de la H mayúscula. Y así continúo escribiendo el binario de los demás caracteres ASCII que componen el mensaje. El mensaje que es hola. A continuación, fíjense que hay 2 signos de admiración. Esto es para lograr que el tamaño de la memoria quede de 8 bytes, porque lo usual con las memorias es que sus tamaños se pueden expresar en potencias de 2. Así que es un relleno que puse para lograr ese tamaño. Luego de los 2 signos de admiración tenemos caracteres de control no imprimibles que son life in y carrier return. La idea de agregar estos caracteres es que voy a transmitir este mensaje desde la plaqueta a la computadora y me gustaría ver los hola uno debajo del otro. Con estos 2 caracteres de control logro tener todo encolumnado. Definir de esta manera una constante no es más que definir una memoria de tipo ROM, como vimos en la parte de combinacionales. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Tenemos un proceso después de la etiqueta TX que se dispara únicamente por el clock. Luego el siguiente if pregunta si hay un flanco creciente de la señal de clock usando la función ReSynH. A continuación voy a usar un reset sincrónico. Por lo tanto, pregunto si reset está en 1. Si está en 1, asigno a la línea transmit data un 1 para que esté en el estado idle, el estado en que no estoy transmitiendo. El índice a los caracteres que voy a transmitir lo pongo en 0 y le asigno a próximo TX el estado idle. Con el reset me aseguro que la máquina de estado comience con el estado idle. La próxima vez que se produzca un flanco creciente de la señal de clock y que no esté activo reset, entonces el if va a entrar por el else. Y allí encontramos el case próximo TX is, o sea, comenzamos con la máquina de estado. El primer estado es el idle
porque lo habíamos puesto así en el reset. Lo primero que encontramos es la asignación de un 1 a la línea transmit data, que es lo que corresponde, según la norma, para este estado. Luego tenemos que, con este if, controlar si el interruptor de mi plaqueta, que está asociado al port de entrada enviando i, está accionado, o sea, está en 1. Si está en 1, entonces tenemos que comenzar con la transmisión de todo el mensaje. Por empezar, cargamos en el registro TX el primer carácter de ese mensaje. Digo el primer carácter porque estoy usando el índice como subíndice al mensaje. Y como estoy suponiendo que es la primera vez, índice lo habíamos puesto en 0. Recuerden que lo había declarado como entero, justamente para poderlo usar como subíndice del mensaje. Luego que cargamos el registro con el valor del carácter, ya está listo para iniciar la transmisión, pero tenemos que constatar que no hayamos terminado de enviar todo el mensaje. Entonces el siguiente if analiza si índice sigue siendo menor que la longitud del mensaje. Fíjense que estoy usando el atributo leng, que me da la longitud del mensaje, aplicado a mensaje, y le resto un 1, porque en lugar de 8 caracteres vamos a contar de 0 a 7. Mientras sea menor, el índice lo incremento en 1 para la próxima vez. Cuando sea igual, else, entonces nuevamente lo pongo en 0 para reiniciar con el envío del mismo mensaje, porque se trata de un diseño de ejemplo, ¿no? No tiene mucho sentido seguir enviando siempre el mismo mensaje en if. Y luego los contadores les damos el valor inicial en 0. Pero fíjense la diferencia. Contador de pulsos lo inicializo en 0 usando others. Esto es así porque contador de pulsos está definido como unsigned, mientras que a contador de bits le asigno un 0 entero, porque estaba definido como integer. A esta señal también la voy a usar como subíndice. Ese es el motivo por el cual está definido como integer. Y como enviando estaba en 1, tengo que iniciar la transmisión. Por lo tanto, el próximo estado es bit start. Y cierro el if. Vamos ahora a when bit start. En la norma decía que para iniciar la transmisión se debe enviar un primer bit en 0. Entonces, este bit en 0 sincroniza el receptor y el transmisor, dado que la norma es asincrónica. Entonces, en transmit data escribo un 0 y el próximo estado es enviando bits. Voy al estado enviando bits y tengo que tener en cuenta que ese 0 que acabo de escribir en la línea tiene que tener un ancho que está determinado por el baud rate de la transmisión. Entonces, ese contador de pulsos que está contando los pulsos del oscilador de mi plaqueta logra obtener una demora temporal adecuada como para darle al bit el ancho que necesita en función del baud rate que hayamos elegido para la transmisión. Con el siguiente if analizamos si el contador de pulsos es menor que la constante cantidad de pulsos menos 1. Les había comentado que para el oscilador de 24 MHz y el baud rate que estoy usando de 115.200 bits por segundo, esta cantidad de pulsos es 208, menos 1. Entonces así yo logro generar el ancho del bit. Mientras el contador sea menor que ese valor, lo incremento el contador. Cuando sea igual, quiere decir que ya estoy en condiciones de enviar el próximo bit, que ahora va a ser un bit de datos. Hasta ahora mandé nada más que el start. Entonces, a la línea transmit data le asigno el bit del registro TX dado por el contador de bits, que está usado como subíndice, como ven.
Entonces, en este caso, no he usado un registro de desplazamiento. Quiere decir que ahora, en la primera vez, estoy enviando por transmit data el bit 0 del registro TX. Luego enviaré el bit 1, el 2 y así. O sea que no usé un registro de desplazamiento, porque en el hardware vamos a ver que se economizan recursos usando esta otra descripción. Recuerden que la norma había que enviar primero el bit menos significativo. La estamos cumpliendo porque estamos enviando el bit 0. Luego inicializamos el contador de pulsos en 0 con others, porque el contador de pulsos es unsigned, ya que ya lo hemos usado, y tenemos que verificar que hayamos enviado o no todos los bits del carácter. Por lo tanto, hay otro if que analiza si contador de bits es menor que la constante bits menos 1, que era 8, como habíamos visto, porque son caracteres ASCII. O sea, si es menor que 7. Mientras sea menor, entonces incrementamos el contador. Si no, vamos por el else, el contador de bits, que es integer, porque lo hemos usado como subíndice, lo inicializamos en 0, porque ya hemos enviado todos los bits del carácter, y el próximo estado es enviar el bit de stop, o sea, bit stop. Cerramos el if y cerramos el otro if. Entonces vamos ahora al estado when bit stop. Nuevamente, como en el estado anterior habíamos enviado un bit, cuando estamos en el último bit, en la línea 71, hemos enviado por transmit data ese bit, pero no hemos generado todavía el ancho necesario porque no volvimos a ejecutar el estado enviando bits, sino que hemos cambiado. Así que nuevamente tenemos que analizar si el contador de pulsos es menor que cantidad de pulsos menos 1 con un if. Si es así, lo incrementamos, y si no, con el else, quiere decir que ya hemos generado el ancho del pulso, entonces podemos escribir en la línea transmit data el 1 que corresponde al bit de stop según la norma RS232. Como ya hemos usado el contador de pulsos, entonces ya lo inicializamos en 0 con others porque es unsigned. Y el próximo estado es espera en if. Entonces hay un estado que llamo espera y que lo que logra es que el 1 que escribimos en la línea 85 transmit data adquiera el ancho que necesitamos para el bit. En when espera con el if nuevamente analizamos el contador de pulsos es menor que la cantidad de pulsos menos 1. Si es así, lo incrementamos. De lo contrario, con el else lo inicializamos en 0 con others y el próximo estado va a ser el idle. Entonces cerramos el if. Cierro el case y cierro los dos if. Uno era el reset y otro era el flanco creciente del clock. Luego cierro el proceso y la arquitectura. Entonces ahora vamos a ver el test bench. El test bench es muy, pero muy sencillo. Tenemos library y AAA, package, standard logic 1164, package numeric standard. La entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo primero el componente, que es mi descripción, y luego las constantes y señales que son propias del test bench. Algunas tienen que ver con los ports del componente. Entonces tenemos la constante bits, integer también es 8, la señal clock del test bench, por eso el subíndice t, el reset, enviando y transmit data. O sea, las que corresponden a señales del port de entrada tienen un valor inicial. Clock en 1, reset en 1 y enviando en 0 para que no empiece directamente a enviar. Luego tenemos la constante frecuencia 24, que es el megahertz,
La constante periodo es de tipo time y es 1 microsegundo dividido la frecuencia. El resultado va a estar en nanosegundos. Y luego tenemos la señal detener, que es boolean, y la inicializo en false. Esta señal me va a permitir detener la simulación. Luego del begin, lo primero que tengo es el instanciado del componente. Entonces, do, el nombre de la descripción, generic map. Bits va a ser bits, en ambos casos se llama igual. Por map, bueno, tengo todas las señales del componente que corresponden a las señales del test bench del otro lado de la flecha. Luego tenemos el proceso que genera el reloj, y este proceso ya fue explicado en el primer video de secuenciales sincrónicos, así que no lo repito, lo mismo que la generación del pulsito del reset. Luego tengo la generación de la señal enviando. Entonces voy a comenzar con 0. Después de 50 microsegundos la voy a poner en 1. Luego de 790 microsegundos la voy a poner en 0. Y luego de 900 microsegundos la voy a poner en 1. Estos tiempos siempre se cuentan desde el origen de coordenadas. De manera que va a estar en 1 desde 50 microsegundos hasta 790 microsegundos. O sea que va a ser un tiempo largo para poder ver cómo envía todo el mensaje y un poquito más. Pero también quise probar si esta señal está en 0, cómo va a actuar en la descripción. Y luego volví a 1. Entonces, a continuación tengo el proceso de prueba, que por ser proceso de un test bench, no tiene lista de sensibilidad, entonces process, sin lista de sensibilidad, is begin. Como es usual, comienzo por un report de tipo note, verificando el transmisor de la WART RS232. Luego, con wait until reset 0, espero que no esté más activo el reset. Y con wait for 3 nanosegundos, espero que se propague esta señal. Y el test bench, como les decía, es muy simple porque solamente tengo que generar los flancos crecientes de la señal de clock y la señal enviando. Como tengo que generar varios flancos crecientes de la señal de clock, usé un ciclo for loop. For y es el índice del for que no se declara y es entero. A continuación, con in le tengo que dar el rango. Es de 0 hasta 23.453. Y luego loop. ¿De dónde surge este número tan extraño? Al mismo tiempo que voy haciendo el test bench, me voy fijando en la simulación y así puedo elegir todos los tiempos. Por ejemplo, la señal está enviando, la corregí varias veces para lograr ver en forma clara la simulación. Con este ciclo del for también yo tenía que saber cuántos flancos crecientes de la señal de clock quería poder ver. Entonces dividí el ciclo de simulación, me fijé que me gustaba esta cantidad de nanosegundos, 985.000, lo dividí por el periodo de clock. El periodo de clock es 42 nanosegundos aproximadamente. El periodo de clock de la señal de 24 MHz, que es la frecuencia de mi oscilador. Y me da un número aproximado, redondeando, no tiene por qué ser exacto, me da ese número. Entonces así me fijé y vi que me gustaba cómo se veía la simulación. Comienzo con wait for 3 nanosegundos como para generar el tiempo de setup antes de un flanco creciente de la señal de clock. Entonces luego espero el flanco creciente de la señal de clock usando wait until rising age clock, y este wait for 2 nanosegundos genera el tiempo de hold, de mantenimiento, y además genera el tiempo de propagación del clock que cambió de 0 a 1. Y cierro el for en loop. Con detener en true detengo el proceso que genera el clock, y con wait analiza si hay algún proceso aún ejecutándose. Si no es así, da por terminada la simulación. Entonces, en process y en arquitectura.
Ahora vamos a ver la simulación. Por lo tanto, voy a New Terminal y voy a usar, para no perder tiempo, los scripts hechos nada más que para este caso. Para ejecutar el test bench, comienzo por ejecutar un script que solamente usa el GHDL. Entonces, analizamos con "-a" tanto la descripción como el test bench, en este mismo orden, primero la descripción y después el test bench. Luego elaboramos el test bench y por último lo corremos con "-r". Entonces, de esta manera veo si hay algún error de análisis, de elaboración y al correrlo. En este caso, como no usé assert, no voy a saber si está bien hecha la descripción. Así que voy a terminal, New Terminal, y como estoy en Windows, pongo puntito, barrita, corre 1, para que lo encuentre en la carpeta actual. Entonces veo que no hubo ningún problema. Por lo tanto, ahora voy a corre, que tiene en el momento de la ejecución, genero con "-wave" un archivo con la información para poder ver las formas de onda. A ese archivo lo llamé tx.ghw. Y demás, a continuación, llamo al GTK Wave con el nombre de ese archivo para poder ver la simulación y a continuación he puesto el nombre de un archivo TX con extensión GTKW, en el cual una vez que corrí el GTK Wave, elegí las señales que quería ver, el orden en que las quería ver, el tipo de datos, los colores, lo grabé en ese archivo para no tener que hacer toda la selección nuevamente. Voy nuevamente a la terminal, retrocedo y ejecuto corre. Acá tenemos entonces el GTK Wave. La primera señal que vemos es el clock. El clock es de la frecuencia de 24 MHz que yo uso en mi plaqueta. Como el periodo es de 42 nanosegundos, no podemos ver los pulsitos porque estoy usando una escala de microsegundos. Entonces lo vemos casi como un continuo. Luego tenemos la señal de reset. Reset está activo por un periodo y medio de la señal de clock. Entonces, por el mismo motivo, está activo unos pocos nanosegundos, de manera que aquí vemos nada más que en el origen una rayita y luego está siempre en 0 para el funcionamiento normal. Enviando es la señal que va a permitir a la plaqueta decidir en qué momento enviar el mensaje y cuándo detener el envío. Es la señal en amarillo. Entonces al principio está en 0, luego por varios microsegundos está en 1 para que podamos ver todo el mensaje y qué sucede cuando termina el mensaje. Recuerden que lo vuelve a enviar. Luego esta señal está en 0, también para ver cómo funciona en el caso en que no esté activa, para terminar nuevamente en 1. En rojo tenemos la señal Transmit Data. Ahora la vamos a analizar en detalle. Son los 1 y 0 que vamos a enviar. Luego tenemos el registro TX, que es el registro que contiene el carácter que vamos a enviar. Entonces podemos ver que efectivamente acá tenemos la H mayúscula, la O, la L, la A de hola. Luego tenemos signo de admiración, que se ve que es mucho más largo en el tiempo, porque en realidad estábamos enviando 2 signos de admiración. Y luego los caracteres no imprimibles, que están representados con un puntito, que eran line feed, carriage return. Y a continuación, bueno, tenemos la H nuevamente, porque se terminó el mensaje y comienza a enviarlo nuevamente. El contador de bits nos va a permitir ir contando los bits que componen cada uno de los caracteres ASCII. Enseguida lo vamos a ver en detalle. Luego tenemos un índice. Recuerden que el índice apuntaba a cada uno de los caracteres que componen el mensaje.
Entonces la H, ven que es el 1, la O el 2, el 3, 4, y así seguimos, 6, 7 y comienza nuevamente. A continuación tenemos la máquina de estado, que es próximo TX. Avanzaba con la frecuencia del clock del sistema. Quiere decir que idle comienza con el primer clock del sistema y continúa en este estado por varios clocks. El próximo TX indica el próximo estado, o sea que el próximo estado del primer idle es idle y así por varios ciclos de clock. También ahora lo vamos a analizar en detalle. La última señal que estamos viendo es el contador de pulsos. Esta señal cuenta los pulsos para lograr que el ancho del bit sea el que corresponde de acuerdo con la frecuencia de nuestra plaqueta y el baud rate que estamos usando. En este caso tenía que contar de 0 a 207. También en este caso, como cuenta con la frecuencia de 24 MHz, vemos esta señal, este contador, como una señal casi continua. Así que ahora sí vamos a empezar a hacer zoom para poder ver los detalles. Por ejemplo, vamos a comenzar con la máquina de estado. Estamos en el estado idle. Si recuerdan, para iniciar la transmisión teníamos que enviar un bit en 0. Vemos que en transmit data tenemos un 1 que indica que no está activa la transmisión. Y acá, cuando activamos enviando 1 para comenzar la transmisión, también estamos enviando un bit en 0 para sincronizar el receptor con el transmisor. Entonces, el próximo estado de idle era bit start, enviar el bit en 0. Y acá, según estamos viendo, sería enviando. El problema no es que no exista ese estado, es que la máquina de estado se detiene en ese estado solamente por un clock del sistema, o sea, por un periodo de 42 nanosegundos. Por eso en esta escala no vemos ese estado. Así que vamos a hacer zoom hasta que aparezca. Y ahí empieza, ven, de a poquito a aparecer. Ahí lo tenemos, bit start. Entonces, luego del estado idle, el próximo es bit start. Fíjense, entre este flanco creciente de clock, del clock del sistema, y el siguiente, es que estamos en un estado que pasa a bit start. Pasamos a ese estado y en ese estado enviamos el bit en 0. Una vez que enviamos el bit en 0, el próximo estado va a ser enviando bits, que es lo que estamos viendo. Enviando bits tiene que comenzar siempre con esperar para darle al bit de start, en este caso, o después a los bits que hemos enviado, el ancho necesario. Entonces vamos a avanzar un poquito para que puedan ver. Este contador, ven que coincide con el flanco creciente del clock del sistema. Allí es donde se incrementa el contador. Tiene que contar 208 pulsos para lograr que el bit de start que hemos enviado tenga el ancho adecuado. Entonces ahora cambió la escala. Entonces avanzamos. Así ven la cuenta, que llega a 207. Y entonces en este momento terminó de enviar el bit de start y la cuenta comienza nuevamente en 0. Y aparte vemos que el contador de bits que estaba en 0 ahora está en 1. Bueno, ahora voy a volver a cambiar la escala, ya que vieron el detalle, para analizar el envío de un carácter. Entonces allí tenemos en ASCII el carácter H mayúscula que vamos a enviar. Para analizarlo en detalle nos conviene en este caso verlo en binario. Acá lo que hay que recordar es que estamos viendo la H 01001000. Pero recuerden que en la norma se envía primero el bit menos significativo, o sea que está más a la derecha. En este momento se está enviando el bit de start. Y a continuación, donde tenemos el 1, tenemos un 0, 2 ceros y 3 ceros, que son estos
menos significativos. Luego viene un 1. Fíjense que el 4 tenemos el 1. Luego vienen dos ceros, que son el 5 y el 6. Luego viene un 1, que es el 7, y otro 0. Como ya mandó los 8 bits, el contador ya está en 0. Y con el zoom vemos, el próximo estado es bit stop. Entonces, esperamos que se envíe el último 0 y el próximo vemos que está en 1, que es el bit de stop. Y el próximo estado es espera. A veces es un poco difícil seguir el análisis porque sería más fácil si estuviéramos viendo el estado presente, no el estado futuro. El próximo es espera. Daba el tiempo para que el bit de stop tuviera el ancho del bit. Y del estado espera pasábamos al estado idle. Así que tendríamos que nuevamente hacer el zoom para que vieran que está el estado idle. Empezó a aparecer allí, ¿ven? De a poquito aparece el estado idle en 1, la señal transmit data, la roja, y el próximo estado es bit start. Entonces vemos que en el clock siguiente tenemos el 0 del bit start y el próximo estado es enviando bits. Entonces ahora vamos a analizar qué sucede cuando enviando que la señal en amarillo está en 0. Fíjense que cuando la señal cambió, vamos a verlo nuevamente en aquí. Estaba enviando nuevamente la H mayúscula. Como la señal enviando se controla solamente en el estado idle, no afecta la transmisión hasta ese momento. Por lo tanto, la H termina de enviarse. Vemos que termina de mandar la H, pone el contador en 0 para el próximo carácter y no carga la O, que es el próximo carácter en el registro, porque la señal enviando está inactiva. Eso es, vamos a ver, porque después de enviar la H, que era enviando bits, pasó al estado que es el próximo bit stop y envió un 1 y el próximo estado es espera para lograr el ancho del bit de stop. Y luego de ese estado pasa a idle. En este caso vemos todo 1 porque el bit de stop es en 1, idle también. Y se queda en idle. No sale de ese estado hasta que la señal amarilla pase a 1, o sea, esté activa nuevamente. Entonces vemos acá que en cuanto la señal amarilla pasa a 1, se activa. Entonces enviando, se carga en el registro la O y se envía el bit de start, que es este 0, y el próximo estado va a ser enviando bits. Entonces vemos nuevamente el contenido del registro en binario y fíjense que en este caso la O primero va a enviar 4 unos. Por eso tenemos el bit de start, donde estoy marcando con el cursor en rosa, y luego tenemos 1, 2, 3, 4 unos. Luego viene un 0, 2 unos y un 0. Un 1, otro 1 y un 0. O sea que están dando correctamente. Espero que les haya sido muy útil la explicación. Si es así, les agradezco si se suscriben al canal, activan la campanita, ponen me gusta. Les comento también que estoy usando Patreon. El link está en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.